Hola, un saludo para todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a hablar de lo que es lógica y para nuestro docente Javier Contreras. Nuestro grupo está conformado por Diana Yela, Oscar Sierra y mi persona Samantha Rosero. A continuación, los conceptos básicos o claves para tener en cuenta a la hora de realizar esta clase de ejercicios. Bueno, vamos a hablar de la lógica aplicada a las proposiciones. Entonces, se dice que la lógica es el lenguaje que nos ayuda a simplificar las matemáticas. Vamos a aplicar este lenguaje a proposiciones. Debemos de tener claro que existen dos clases de proposiciones, que son las atómicas, las que no podemos dividir ni simplificar, y las moleculares. Las moleculares podemos simplificar muy fácilmente. Entonces, entre mis compañeras y yo hemos escogido una proposición, o sea, el trabajo nuestro era escoger una frase en la cual tengamos tres proposiciones y representarla en la tabla de verdad. Entonces, la proposición que hemos escogido es: Felipe lee poesía y su novia Ana lo escucha, pero a su hermano no le gusta. Entonces, vamos a dividir estas proposiciones, cada una, tenemos tres proposiciones, cada una la vamos a representar o a reemplazar con tres variables respectivamente. Debemos de tener en cuenta que para hacer esta representación tenemos que siempre representar con letras minúsculas. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? La letra P representaría nuestra proposición Felipe lee poesía. La letra Q representaría su novia Ana lo escucha, y la letra menos R a su hermano no le gusta. ¿Por qué tenemos menos R aquí? Porque esta proposición está negada, tenemos una negación, por lo tanto va el signo menos. Si esta proposición la negáramos, quedará así: Felipe no lee poesía. Tendríamos que aumentarle un menos a la P para que esto quede negado. Como en este caso no está negada, la dejamos normal, con la letra P. A continuación, vamos a plantear una ecuación de las proposiciones que anteriormente tenía. Entonces, hemos utilizado dos uniones de conjunción, la cual la primera es la primera es I, que la representamos con este gorrito, y la segunda es por lo tanto. La primera es I y la segunda es P. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación? Felipe lee poesía y su novia lo escucha, pero a su hermano no le gusta. Para representar esto en una tabla de verdad, que es lo que vamos a hacer a continuación, tenemos que tener claro siempre esta formulita. Nos dice que el número 2 elevado al número de proposiciones. En este caso tenemos tres proposiciones. Es lo mismo que decir 2 elevado a la n. Entonces es lo mismo, en este caso tenemos 2 elevado al número de proposiciones, que es 3. Es lo mismo que hacer esta multiplicación, que es 2 por 2 por 2. Es igual a 8. Entonces el número 8 sería el número de filas que vamos a tener a continuación en nuestras tablas de verdad. Entonces, ya teniendo claro que son 8 filas, las filas corresponden a esta dirección y las tres proposiciones que son P, Q y R. Entonces, cuando decimos que tenemos 8, eso quiere decir que vamos a tener para la proposición P 4 verdaderas y 4 falsas. Para nuestra proposición Q ya tendríamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Entonces, para nuestra representación de R, vamos a sacar primero su positiva para tenerla de referencia. Ya vamos a ver a continuación el por qué. Entonces tenemos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces, para representar la negación, que hay que tener en cuenta porque nuestra proposición decía que no le gustaba, entonces tomamos como punto de referencia R positivo. Ahora, para cambiarla a R negativo, anterior de esto, a R negativo, tenemos que si la primera es positiva nos daba verdadera,
Obviamente en negativa nos va a dar falsa y así respectivamente. Falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa y así respectivamente y como corresponda. Entonces unimos para la siguiente la primera columna y la segunda que corresponden a P y Q, proporciones de I, ya hablamos del conector I, más claramente de nuestro conector I, y tomamos que si las dos son verdaderas nos quedaría verdadera, que esa es verdadera, 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 verdadera y falsa nos dan falsas, y falsas y verdaderas nos dan falsas. Esto porque eso hablábamos de la conjunción, entonces ya tomamos como referencia que si nos dan verdaderas nos va a dar siempre verdaderas y si nos dan verdadera y falsa y así respectivamente. Nuestra siguiente proposición. Bueno, finalmente unimos las preposiciones P y Q y menos R, donde tomamos como referencia la columna de menos R y la columna de P y Q, donde recordándoles que en la conjunción nos da falso por verdadero, nos da falso, verdadero por verdadero, verdadero, falso por falso, falso, verdadero por falso, falso, falso por falso, falso, verdadero por falso, falso, falso por falso, falso, verdadero por falso, falso. Bueno, aquí podemos ver la tabla de verdad con las preposiciones y nos muestra un resultado que se llama contingencia. ¿Por qué contingencia? ¿Qué significa eso? Que en este resultado vamos a tener una combinación de falsos y verdaderos donde le podemos clasificar que se llama contingencia. En el caso de que nuestro resultado fuera todo verdadero, lo llamamos tautología. Y en el caso que todo nuestro resultado sea falso, lo llamamos contradicción. Entonces, recordándoles que la contingencia es la combinación de falsos y verdaderos, nuestro resultado es una contingencia. Bueno, entonces hablamos que para nuestra primera proposición eran los conectores y pero, entonces los aclaramos aquí que son y pero respectivamente. Aplicando las proposiciones de conectores de implicación y equivalencia, hablamos de los conectores por lo tanto y sí, solo sí. Entonces hablamos aquí en este caso de, recordemos, de implicación y equivalencia y la anterior de conjunción. Bueno, y cambiando nuestra frase por conectores de implicación y de equivalencia, donde esta es implicación y donde esta es equivalencia, tenemos que como referencia para la implicación vamos a tomar la primera y la segunda columna, donde verdadero por verdadero nos da verdadero, verdadero por verdadero, verdadero, verdadero por falso, falso, verdadero por falso, falso, falso por verdadero, verdadero, falso por verdadero, verdadero, falso por falso, verdadero, verdadero por falso, verdadero. Y en el caso de la equivalencia, vamos a tomar la fila de la columna de implicación con la columna de E para sacar el resultado de equivalencia. Aquí tenemos que tener en cuenta que falso por falso siempre nos va a dar verdadero, verdadero por verdadero siempre nos va a dar verdadero. Entonces tenemos que verdadero por verdadero nos da verdadero,
verdadero por falso por verdadero, falso. Verdadero por falso, falso. Falso por falso, verdadero. Verdadero por verdadero, verdadero. Falso por verdadero, falso. Verdadero por verdadero, verdadero. Falso por verdadero, falso. Entonces también tendríamos que, cambiando nuestros conectores por los de implicación y de equivalencia, tenemos un resultado que también nos da una contingencia. Recordando que la contingencia es la combinación de falsos y verdaderos. Y recordándoles que una tautología también puede ser todo este resultado verdadero o la contradicción, todo este resultado falso. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy amables.